Hoy en día, puedes encontrar con mucha facilidad, no uno, sino miles de documentales en internet, que tratan con gran detalle, la evolución de los videojuegos, y el cómo fue que este medio de entretenimiento, se convirtió en un fenómeno tan grande, que con el pasar de los años, terminó superando por mucho, tanto el mercado de la música, como el de las películas. Esto es algo que nadie puede negar, y de hecho, es bien sabido, hasta por aquellos que ni siquiera son fanáticos de estos, pero bueno, aún con lo anterior dicho, la verdad es que a veces parece, que la mayoría de las personas se concentran únicamente en hablar del progreso, hasta el punto donde rara vez recuerdan lo que quedó atrás, y es que si tú eres un gamer de mi edad, o hasta incluso mayor, sabrás que con el gran crecimiento de los videojuegos, hubieron algunas cosas que se quedaron en el olvido. Y bueno, he decidido que no sería mala idea, hacerle un tributo, para ser más exactos, a esos géneros de los videojuegos que si bien, a veces llegamos a ver de nuevo por retroprogramadores de videojuegos indie, la verdad es que al final, estos han quedado olvidados para las compañías más grandes, y desde luego, por gran parte del mercado de los videojuegos. Prepárense, porque para el video de hoy, daremos un viaje al pasado, para hablar de los 5 géneros en videojuegos, que quedaron olvidados. Estoy seguro que el puesto número 5 de la lista causará mucha nostalgia, principalmente entre aquellos gamers que crecieron con la consola PlayStation, o con el Nintendo 64, hablo del género de Collectathon, que tal como lo dice su nombre, se basa en un género variante de los plataformeros, donde nuestro objetivo se basa en encontrar no uno, sino cientos de objetos y ítems, con el fin de progresar en el juego. Existen muchos ejemplos de este género, entre los más importantes se encuentran Mario 64, que fue el que creó el género, y Banjo-Kazooie, que es considerado por muchos, como el mejor Collectathon que haya existido, pero bueno, no creo que pueda decir mucho de este género que no se haya dicho ya. Después de todo, este marcó la infancia de toda una generación de gamers, pero desgraciadamente, aún con lo anterior dicho, este género no tuvo lo suficiente como para sobrevivir por mucho tiempo. En sus primeros años, este género tuvo la suerte de contar con varios títulos innovadores y espectaculares, pero conforme fue pasando el tiempo, este empezó a bajar de calidad, y de manera un tanto drástica. Para muchas personas, Donkey Kong 64 fue el causante de que el género muriera. Este juego llevó el género a otro nivel, y no en el buen sentido. El juego no fue malo, pero aún así, fue suficiente como para que la gente se diera cuenta, de que el género del Collectathon no tenía tanto nuevo que ofrecer, y por lo tanto, este desapareció, pero en fin, muy recientemente hemos tenido uno que otro tributo al género, y por esto mismo, muchas personas piensan que el género está a punto de revivir. Si me preguntan a mí, eso es solo estar cegado por la nostalgia, aunque bueno, quién sabe, puede que tal vez me llegue a equivocar. Lo que sí sé, es que por ahora, el Collectathon ocupa el puesto número 5 de la lista. Estoy seguro que serán muy pocas las personas que conozcan el género de los videojuegos que ocupa el puesto número 4 de la lista, y no lo malentiendan, no es porque se trate de un género que terminó fallando o algo de ese estilo. De hecho, este género sí logró tener algo de fama en la época de los 90s, pero solo en Japón. Hablo del género de los videojuegos de preguntas para maquinitas. Sí, aunque parezca difícil de creer, hubo un tiempo en el cual los jóvenes japoneses iban a las recreativas, no tan solo para jugar juegos de pelea o ritmo, sino para jugar simples juegos de contestar preguntas. Ahora, estoy seguro que muchos me criticarán, diciendo que esto es hacer trampa. Después de todo, también llegamos a ver uno que otro videojuego de preguntas en este lado del mundo, pero he ahí el detalle, y es que los juegos japoneses del género, resultaban un tanto especiales y diferentes, en comparación con los que eran hechos en el occidente. Mientras nosotros tuvimos puros juegos de preguntas educacionales y basados en shows de televisión, los japoneses se dedicaban a hacer las cosas más interesantes, como simple, mezclando los juegos de preguntas, con toda clase de temáticas llamativas. Como resultado, se terminaron creando juegos de preguntas con temática de acción, juegos de preguntas con temática de fantasía o ciencia ficción, y hasta en ciertas ocasiones, juegos de preguntas, que al mismo tiempo, resultaban ser simuladores de citas.
Ahora, no sé cuánta fama llegó a tener este género, pero lo que sí sé, es que fue lo suficientemente grande, como para llamar la atención de las grandes compañías, que empezaron a crear juegos de preguntas, basados en las franquicias que manejaban. Por ejemplo, Capcom llegó a hacer como 2 juegos de preguntas, llegamos a tener un juego de preguntas, basado en el muy famoso anime de Sailor Moon, y hasta incluso, llegamos a tener un juego de preguntas, basado en la franquicia de The King of Fighters. Sí, escucharon bien, existe un juego de The King of Fighters, donde peleas, y usas ataques especiales, tras contestar preguntas, ya sean de historia, películas, música, o cultura general. Ahora, no soy alguien que gusta de echarle flores a los japoneses, pero creo que este es uno de los miles de ejemplos, que demuestran cómo es que los japoneses, poseen una enorme facilidad para convertir las cosas más simples y aburridas, en cosas interesantes y curiosas. Los juegos de preguntas japoneses, ocupan el puesto número 4 de la lista. El puesto número 3 de la lista, está ocupado por un género que nació en las recreativas y al final, terminó decayendo con estas. Hablo de los shooters de rieles. Al principio, esta clase de juegos recuerdan mucho a los juegos de disparos en primera persona, y ok, ambos son juegos de disparos, pero al final, los shooters de rieles contaban con ciertos atributos, que los hacían especiales, hasta el punto donde algunos de estos no tenían que envidiarle tanto a los shooters más famosos de la época. Por ejemplo, si bien, estos juegos no contaban con la habilidad de dejarnos movernos libremente, esto era recompensado con un sistema donde el gameplay se basa en tus reflejos, velocidad, y poner atención a todo lo que tenías en pantalla. Al principio, jugar un juego donde solo tienes que apuntar, no suena como algo divertido, pero aunque suene difícil de creer, los shooters de rieles demostraban ser todo un reto, principalmente en materia de jefes, que es un área donde esta clase de juegos se llevan muchos puntos, y es que a través de este género, se logró hacer de forma correcta, lo que muchos juegos de disparos en primera persona han intentado, crear batallas de jefes difíciles, y desde luego, entretenidas, porque admitámoslo, hasta los mejores juegos de disparos en primera persona han terminado con batallas muy simples, y hasta cierto punto repetitivas. Pero bueno, dejando de lado los jefes, otra cosa por que destacaban los juegos del género, eran por sus controles, y es que para jugar estos juegos, se hacía uso de armas de luz hechas de plástico, que usualmente usábamos para apuntar a la pantalla. Si tú nunca llegaste a jugar con una de estas, déjame decirte que se trata de una experiencia llena de diversión, y hasta cierto punto, dolor, y no lo digo solo por el hecho de tener que sostener el arma por horas, aunque bueno, al final valía la pena, ya que acabarse un juego de este género, era todo un logro. Con el pasar de los tiempos, los shooters sobre rieles fueron portados a computadoras y consolas modernas, y si bien, llegamos a tener algunos buenos títulos, la verdad es que al final, no es lo mismo. De todas formas, los shooters de rieles, ocupan el puesto número 3 de la lista. Al igual que el género anterior, el género que ocupa el segundo puesto de la lista, se trata de un género que tuvo su época dorada, durante la época de las recreativas. Hablo de los beat 'em ups. Estos juegos de peleas, resultaban ser muy diferentes a los juegos de peleas casuales. Aquí en vez de una pelea de 1 contra 1, tenemos varias peleas contra enormes hordas de enemigos alrededor del nivel, y una vez hacemos el suficiente progreso, llegamos a pelear contra un enemigo de nivel mayor. Es un género muy simple, pero de todas formas, se las arregló para dominar las maquinitas por mucho tiempo. Entre los cientos de beat 'em ups que se crearon, los que más daban de qué hablar, eran aquellos que eran hechos por Capcom. De hecho, creo que nadie puede negar, que Capcom era la compañía que dominaba el mercado de los beat 'em ups, no tan solo por los cientos de juegos del género que hizo, sino porque con cada nuevo título que sacaban, se las arreglaban para innovar y mejorar este pequeño género, aunque bueno, al final, no fue suficiente como para hacer que el género sobreviviera, y llegara a las épocas modernas. Una gran desgracia para aquellos que crecimos jugando esta clase de juegos, pero bueno, hay que ser realistas, y es que si bien, llegamos a tener títulos sorprendentes, la verdad es que aún en su época dorada, se podía predecir que al final, este género no tendría mucho más que ofrecer, y por lo tanto, la gente se aburriría de los juegos de este estilo.
Con la gran evolución de los juegos de acción y peleas, dudo que gran parte de los gamers actuales tomarían interés en este género, pero de todas formas, aunque estoy de acuerdo en que estos juegos han envejecido demasiado, la verdad es que aún los considero como clásicos que valen la pena jugar. Los beat 'em ups ocupan el puesto número 2 de la lista. Lo que ocupa el puesto número 1 de la lista, se trata de uno de los más grandes fails que se hayan visto en el mundo de los videojuegos. Hablo del género de los videojuegos de FMV, que en parte, no es del todo un género, sino una forma de hacer juegos, pero en fin, para los que no lo sepan, este género nació en la época de los 90s, una época donde las grandes compañías estaban desesperadas en buscar formas de llamar la atención de los gamers. Durante esta época, mucha gente se dedicó a la creación de juegos de 64 bits y desde luego, gráficos en 3D, pero como se trataba de una tecnología muy nueva, muchas compañías no confiaban en esta, así que tuvieron que buscar una alternativa. Fue en este punto, cuando se crearon los juegos de FMV. Sacando provecho de la gran capacidad que los discos y computadoras ofrecían, la gente se dio cuenta de que podían colocar vídeos en videojuegos, y fue aquí cuando alguien dijo, oigan, ¿y si hacemos un juego basado únicamente en el uso de vídeos? Y bueno, al final esto se terminó convirtiendo en un género que se supone debería haber sido la evolución de los videojuegos, pero que al final solo terminó retrocediendo como 2 o hasta 3 pasos en la creación y diseño de videojuegos, malos controles, mal balanceo de dificultad, pésimo gameplay, y toda clase de problemas eran presentes en esta clase de juegos. Aún, hasta en los mejores, era casi como si la gente que estaba detrás de estos juegos, no supieran cómo hacer videojuegos. Oh. Y por poco se me olvidaba hablar sobre los vídeos, que eran la parte más destacable de estos juegos, pero por las razones equivocadas, y es que para esta clase de juegos, siempre contrataban a los actores más baratos y principiantes que podían conseguir, y gracias a esto, llegamos a ver algunas de las actuaciones más exageradas y ridículas que se hayan visto en el mundo de los videojuegos. De hecho, creo que esta fue una de las razones por las que el género decidió ser olvidado por gran parte de la comunidad gamer, pero en fin, los juegos de FMV ocupan el puesto número 1 de la lista, como el género de los videojuegos, que ha quedado más olvidado, aunque en este caso, para bien. Espero que les haya gustado el video. Aquí se despide, my name is Dongwei. Vigilante, time to up the ante. Cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against yo. Roll over, look, it's like I told you played that coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call and saw that you made a mistake when I entered this brawl.